Voy a empezar, me pidieron que les diera una conferencia de evaluación por competencias con el acuerdo número 592 y el acuerdo 695. Prácticamente estos dos son los acuerdos vigentes. Ustedes saben que el acuerdo 592 fue publicado el 20 de agosto del 2011 con la intención de articular la educación básica, es decir, que desde preescolar hasta secundaria se trabaje con el mismo enfoque, con la misma perspectiva y con las mismas metas. Y el 695 fue publicado el 20 de septiembre de este año y modifica al acuerdo 648 que definía que se tenía que evaluar por niveles de desempeño. En este nuevo acuerdo se regresa un poco a la calificación, a evaluar de acuerdo a un número, estableciendo prácticamente dos niveles, el de cumple o no cumple, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es articular estos dos acuerdos, porque lo importante no es solamente que para evaluar nos concentremos, como lo hacíamos antiguamente, en que hay una norma para evaluar, y esa norma pues dice que hay que evaluar con números del 6 al 10, sino que veamos también el diseño de los planes y programas, y a qué nos llevan ese diseño, y por qué es necesario implementar una evaluación que cumpla con ambos acuerdos, ¿sí? Bueno, ahí como lo ven ustedes, está en pantalla. Son mis direcciones y tengo un Facebook que se pueden meter, es un grupo, para que por favor lo busquen si les interesa. Voy a empezar ahora sí con la conferencia. Voy a empezar por definirles qué es la evaluación, ¿sí? La evaluación, fíjense, es un balance que se hace entre las metas que nos hemos propuesto alcanzar, que pueden ser objetivos, propósitos, en este caso, competencias y aprendizajes esperados, y lo que hemos hecho en el aula para alcanzarlas. ¿Qué tanto hemos logrado esas metas? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar lo que hemos hecho para realmente llegar ahí, para realmente llegar a las metas que nos hemos propuesto. Es decir, lo más importante de la evaluación es tomar decisiones para mejorar. Si no tomamos decisiones para mejorar, la evaluación no tiene sentido. No tiene sentido que un niño tenga un 6 y que nunca supa por qué se sacó un 6. ¿Sí? Que nunca sepa en qué tiene que mejorar. La evaluación específicamente, hoy por hoy la entendemos como una herramienta de mejora. Tiene que estar centrada efectivamente en mejorar a los estudiantes. Digo, al aprendizaje que logran los estudiantes. Ahora bien, ustedes saben que el acuerdo 592 establece que los planes y programas desde preescolar hasta la secundaria buscan desarrollar competencias, ¿sí? Y eso implica que las metas que se establecen en el plan de estudios, obviamente, pues son las competencias que están definidas en el plan de estudios como las competencias para la vida y las competencias disciplinares que están establecidas para cada una de las asignaturas. Español, matemáticas, ciencias, historia y geografía, o en los campos formativos de preescolar. ¿Qué va a ser entonces una competencia desde el plan de estudios que establece el acuerdo 592? Pues la verdad es que para empezar es la meta educativa, es hacia donde vamos a dirigir todos los procesos de aprendizaje que vamos a realizar. Pero esta meta educativa se concreta en un desempeño específico, en algo que el estudiante sabe hacer frente a una demanda, un problema o una necesidad. Es decir, es bien importante entender que, como dice el acuerdo, ¿sí? El acuerdo 592 establece que una competencia es básicamente la capacidad que tiene el sujeto para resolver diferentes situaciones, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, ¿sí? Las competencias como metas finales que se logran después de toda la educación básica y que básicamente son dos grandes grupos, las competencias para la vida, ¿sí? Que tienen a su vez 5 grandes grupos, y las competencias disciplinares que están definidas en preescolar, en los campos formativos y en secundaria, en todas las asignaturas, se logran por un proceso. Ese proceso incluye los pasos, las pequeñas metas que tenemos que ir dando cada día en el aula para poder alcanzar esas competencias. Ese proceso está descrito en los aprendizajes esperados, ¿sí? Ambas cosas, las competencias y los procesos, nos llevan a obtener un resultado, ¿sí?
cuando los sujetos aprenden, emiten un resultado. ¿Qué es el resultado? Pues aquello que sabemos hacer, ¿sí? Con los aprendizajes esperados, lo vamos a poder identificar con diferentes niveles de desempeño. Es decir, que también lo logra el estudiante, ¿sí? Y aunque el Acuerdo 648 elimina la evaluación por niveles de desempeño, a lo largo de esta presentación les voy a decir por qué tenemos que seguir observándolos, aunque estos niveles de desempeño ahora se observen de una manera cuantitativa, ¿sí? Lo que establece la nueva boleta es que vamos a observarlos de una manera cuantitativa, lo que no quita que los sigamos observando, ¿sí? Ahora, fíjense bien, esta estructura del plan de estudios que tiene meta, proceso y resultado, ¿sí? Está plasmada a lo largo de todo el plan de estudios. Hay competencias, hay aprendizajes esperados definidos como procesos que se tienen que ir alcanzando y hay resultados que se tienen que observar, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo muy concreto de esto que estoy diciendo. Fíjense, si yo traslado esto a manejar, resulta que una competencia fundamental en alguien que maneja, pues es que maneje automóviles en situaciones diversas. Es decir, cualquier persona que maneja debe de manejar automóviles en cualquier contexto, ¿sí? Esto implica que para manejar la persona tuvo un proceso. Ese proceso, básicamente, consiste en que la persona, para empezar, pues identifica que hay carros automáticos de estándar, identifica que los carros tienen partes, clutch, freno, acelerador, volante, llantas, carrocería, motor, identifica para qué sirve cada parte, identifica que el clutch, el freno y el acelerador están relacionados, identifica que cuando maneja tiene que articular las partes. Esa serie de aprendizajes esperados, ¿sí? La persona la tiene que aprender para manejar. Pero fíjense lo curioso de esto. Nadie aprende a manejar si no maneja. Es decir, se aprende a manejar manejando. Imagínense que yo a alguien le doy un rollo y le doy una clase con el pizarrón a donde le explico qué es el clutch, qué es el freno, qué es el acelerador, cómo funciona el carro, y luego la pongo a manejar. Es decir, parto del supuesto de que porque yo ya le expliqué y ya tiene los conceptos, va a manejar. Pues que resulta que la persona no maneja. Porque se aprende a manejar manejando. Entonces, es bien importante entender que las competencias son metas y procesos al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, se aprenden porque se hacen, se realizan en ejecución, ¿sí? Entonces, todas las competencias que vienen descritas en nuestros planes de estudio se tienen que llevar a cabo en el aula. Si la competencia dice resuelve problemas de manera autónoma, eso se hace en el salón. Si la competencia dice emplea el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender, eso se hace en el salón. Si la competencia dice utiliza los números en situaciones variadas, eso se hace en el salón, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo hace, no lo aprende. Antiguamente pensábamos que primero tenía que conocer las cosas para luego poder aplicarlas. Hoy sabemos que no, que se aprende a manejar manejando, a leer leyendo, a escribir escribiendo, a calcular calculando, a resolver problemas resolviéndolos. Entonces, fíjense cómo las competencias se aprenden y se desarrollan por ejecución con un contenido que incluye los aprendizajes esperados y los contenidos, lo que se va a observar en un resultado. Porque efectivamente, cuando la persona maneja, se identifica un resultado. Inmediatamente tú puedes decir que una persona que maneja su carro solo en unos lugares conocidos es insuficiente, porque entonces ¿para qué manejas si nada más vas a manejar en tu colonia o en tu comunidad y nunca vas a salir a ningún lado? Eso es insuficiente porque el carro es para trasladarse. Pero si tú manejas de una manera suficiente, ¿sí? Quiere decir que tú manejas tu carro en lugares que no solamente son conocidos, sino familiares, sales de tu colonia a otras colonias, incluso puedes ir a otras ciudades, ¿sí? Eso ya es suficiente. Pero si tú manejas tu carro en cualquier contexto y lo manejas en tu pueblo, en tu comunidad y te vas incluso a la Ciudad de México, eso puede ser satisfactorio. Pero va a ser destacado solamente aquella persona que maneja el carro, su carro, el carro del vecino, el carro de su hermano, ¿sí? Un tráiler de 2 vagones, y lo hace además en el DF, en su comunidad y en Londres, ¿sí? Ese va a ser destacado. Entonces, fíjense, esto que ustedes ven aquí es la explicación más concreta que hay de cómo entender nuestros planes de estudios. Nuestros planes de estudio actuales 2011 tienen como
competencias, aprendizajes esperados como procesos que se tienen que ir logrando día a día en el aula y que nos van a dar un resultado que se observa en diferentes niveles de desempeño, que hoy por hoy se evalúan desde una manera cuantitativa. No quiere decir que no observemos cómo se dan en el aula, porque tener un 10 va a ser un destacado, pero tener un 9 puede ser un satisfactorio. ¿Sí? Lo que vamos a eliminar entonces es la complejidad que tenía el acuerdo 648. Ahora bien, ¿cómo se van a desarrollar estas competencias? Fíjense bien. En un primer momento, las competencias se desarrollan porque se establece una relación entre el sujeto y la demanda. ¿Qué es la demanda? Las situaciones que enfrenta, ¿sí? Si el sujeto se interesa por la situación, aprende a resolverla. Pero si no se interesa, no aprende a resolver nada. Le entra por acá y le sale por allá. Hace otra cosa totalmente absoluta y diferente, ¿sí? Si el sujeto, entonces, enfrenta algo, tiene que ser interesante. A lo largo de la historia, los seres humanos solamente hemos aprendido y resuelto las situaciones que nos interesan, que tenemos una necesidad para resolverlas, que son motivantes, interesantes, ¿sí? Entonces, para que nosotros desarrollemos competencias en los sujetos, tenemos que hacer que se problematicen, que establezcan una necesidad, que haya algo que les guste, que llame su atención y que digan, sí, maestro, eso que usted dice yo lo quiero hacer, ¿sí? La segunda cosa que es importante considerar para desarrollar competencias, perdón, voy a estar tomando agua a lo largo de toda la presentación porque necesito hacerlo por esto que tengo. Bueno, entonces, la segunda cosa por la que una competencia se desarrolla es por la complejidad de la demanda. Es decir, los sujetos van a ser más competentes en la medida que enfrentan cosas difíciles. No es cierto que los sujetos desarrollan las competencias porque enfrentan cosas fáciles y conocidas. A mayor dificultad en la demanda, mayor competencia tiene el sujeto para enfrentarlo. ¿Esto qué implica? Que en condiciones de capacidad íntegra, es decir, no esté afectada por alguna discapacidad, ¿sí? O que si esta discapacidad es sustituida por instrumentos externos, como puede ser el audífono para el sordo, ¿sí? Los sujetos van a desarrollar las competencias porque existe una ley. Esa ley es que tenemos que enfrentar la dificultad de la demanda. A mayor dificultad, mayor capacidad de resolver. A menor dificultad, menor capacidad de resolver. Esto se ejemplifica muy fácil con el asunto del manejo. Si yo solo manejo en un pueblo de 3,000 habitantes, a donde no hay semáforos, no hay carros, no hay pinos, no hay ni animales, ¿ese va a ser mi nivel de competencia? Voy a manejar el carro donde nadie se mueve. Pero si yo manejo el carro en el DF, a donde todos se mueven y a donde yo tengo pánico por manejar, porque aquí en el DF tenemos fama de cafres, ¿sí? Cualquier persona que tenga interés y necesidad, que venga de la provincia y venga a manejar al DF, ¿sí? En un mes va a estar igual de mula que nosotros. Va a poder enfrentar el tráfico que sea. ¿Por qué? Porque enfrentó la dificultad y tuvo el interés para resolverlo. Si no tiene interés, de nada sirve. Entonces las competencias se van a desarrollar cuando se cumple la ley de la dificultad de la demanda y cuando la demanda, el problema, la necesidad que se enfrenta es interesante para el sujeto. Ahora bien, ¿cómo se desarrollan entonces las competencias en el aula? ¿Sí? Las competencias se desarrollan porque el estudiante enfrenta situaciones que le hacen adquirir el conocimiento para luego usarlo en la resolución de esas situaciones. Y eso se traduce en que el estudiante tiene que adquirir los aprendizajes esperados en el contexto de una situación, pero de una situación de la vida. Miren, a lo largo de la vida, nosotros enfrentamos situaciones. No es cierto que nosotros nos la pasamos construyendo conocimientos. Esto es un mito. Lo que nosotros hacemos a lo largo de la vida, ¿sí?, es realmente resolver situaciones. Enfrentamos casos. Nuestros hijos enfermos, resolvemos, tiene diarrea, ¿sí?, está triste, deprimido, lo llevamos al psicólogo. Hacemos proyectos, me quiero casar, quiero hacer una gran boda, quiero hacer una nueva casa. Hacemos experimentos, no se me da el maíz en la tierra, voy a hacer experimentos, ¿qué tal si le pongo abono de chiva? ¿Qué tal si le pongo tierra de otra, más buena? Hacemos investigaciones, ¿por qué sale el arcoíris? Observo, ¿sí? Jugamos desde el principio de la humanidad, los seres humanos utilizamos el juego para enseñarle a los niños. Cuando al principio de la humanidad les decíamos, niños, yo soy el león que te agarro, ¿sí? Y el niño corría feliz para que no lo agarrara el león. Le estábamos enseñando a huirle de los leones.
Entonces, los juegos han existido desde el principio como situaciones de aprendizaje, ¿sí? Los problemas, tengo 50 pesos, ¿qué hago para si le tengo que dar de comer a 5 hijos? ¿Sí? Visitas, vamos a los lugares y enfrentamos retos cuando tenemos visitas. Entonces, a lo largo de la vida enfrentamos situaciones. Y lo que tenemos que hacer es resolverlas. Tenemos que resolver esas situaciones. Y es en esas situaciones que integran varios conocimientos, ¿sí? Que nosotros salimos airosos y aprendamos a ser competentes, ¿sí? Estas situaciones en el aula se llaman situaciones didácticas. ¿Por qué les llamo yo didácticas y no situaciones de aprendizaje? Solamente. Porque las situaciones de aprendizaje son las que hacemos a lo largo de la vida, pero las situaciones didácticas son las que diseña el maestro ex profeso para que sus estudiantes aprendan un contenido que está estipulado en los planes de estudios, ¿sí? Entonces, las situaciones didácticas están ahí porque existe una intervención diseñada por el educador. Se establece una relación, ¿sí?, entre el educador que diseña la situación y los estudiantes que están ahí, ¿sí? Entonces, esas situaciones que nosotros ponemos en el aula como casos, proyectos, experimentos, investigaciones, juegos, problemas, visitas, son situaciones didácticas cuando el maestro las diseña para que sus estudiantes aprendan. Ahora bien, ¿qué implica esto? Que yo voy a tener una planeación, ¿sí? Le digo así, le digo planeación porque es correcto decirle así, según la Real Academia Española, se le puede decir planeación o planificación, ¿sí? Si yo tengo una planeación, yo tengo que elegir una competencia con unos aprendizajes esperados, ¿sí? ¿Y eso cómo lo hago? Lo tomo del plan de estudios. Yo simple y llanamente agarro de mi plan de estudios la competencia que voy a trabajar. En el caso de preescolar, este es un ejemplo, ¿sí? Yo tomo la competencia, reconoce las características del sistema de escritura al utilizar los recursos propios, marcas, grafías, letras, para expresar por escrito sus ideas. Y tomo estos aprendizajes esperados. Escribe su nombre con diferentes propósitos, compara las características gráficas de su nombre con los nombres de sus compañeros y otras palabras escritas, utiliza el conocimiento que tiene su nombre y palabras para escribir, intercambia ideas acerca de la escritura de una palabra y reconoce la relación que existe entre la letra inicial de su nombre y su sonido. ¿Ok? Yo elijo esta competencia y estos aprendizajes esperados. ¿Para qué? Para diseñar una situación didáctica. Voy a diseñar una situación de aprendizaje, ¿ok? Y entonces yo pienso, a ver, si yo tengo esa competencia y tengo esos aprendizajes esperados, ¿cuál sería la mejor situación? Si un caso, un experimento, yo pienso, un proyecto. Si ellos tienen que aprender a escribir su nombre, vamos a poner un proyecto real, un proyecto de la vida. Y se me ocurre, a ver, ¿dónde se usa el nombre? Pues en las invitaciones de una fiesta. Vamos a hacer invitaciones para una fiesta. Y vamos a hacer el proyecto de la elaboración de invitaciones de una fiesta. Y entonces parto de un conflicto cognitivo. A ver, ¿sí? Les digo a los niños, Juan va a hacer su fiesta. ¿Cómo puede invitar a sus amigos? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer que Juan invite a sus amigos? ¿Sí? Y entonces, con sus respuestas ellos me pueden decir, bueno, con las invitaciones le hablamos por teléfono. Si no conocen las invitaciones, se las presento. Si sí se las conocen, de ahí parto. ¿Y qué hacemos? Pues les presento una invitación, vemos las partes de una invitación, vemos el nombre escrito del destinatario, el nombre del dueño de la fiesta, hacemos hincapié en el nombre del niño festejado, y luego decimos, vamos a hacer invitaciones de todos los niños del salón, les damos a cada uno 4 papeles para que escriban su nombre, vamos relatando todos los nombres de los niños en el pizarrón, ¿sí? Y a partir de eso, a partir de que escribimos los nombres, hacemos hincapié en las letras, en la letra inicial, en la letra de su nombre, les pedimos que los vayan escribiendo en sus papeles, vamos leyendo los nombres, elaboramos las invitaciones, le ponemos una carátula, le ponemos el nombre del invitado, el nombre del festejado. Fíjense cómo en esta situación hay 3 productos. Los borradores que han escrito con su nombre varias veces, ¿sí? El borrador de la invitación y la invitación con sus nombres. Eso me va a servir para evaluar la situación. Con eso yo voy a evaluar esa situación didáctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esos productos queda la evidencia del aprendizaje de los niños, a donde yo voy a identificar qué hicieron, cómo lo hicieron, qué aprendieron, qué les falta por aprender y sobre todo, y lo más importante, qué sigue para mejorar. Ahora bien, ¿sí? En esas invitaciones yo tengo que observar los niveles de desempeño que se alcanzan. ¿Qué van a ser los niveles de desempeño? Pues son los descriptores del resultado que se logra, ¿sí?
Estos descriptores del resultado que se logra, básicamente, ¿sí? Lo que hacen es que describen el resultado, definen qué también lo hacen los niños. Y yo puedo plasmar una calificación de 10, 9, 8, 7, 6, ¿sí? Determinando que lo que estoy observando es si cumplen o no cumplen con los aprendizajes esperados, ¿sí? Ahora bien, esto me va a llevar a observar y a identificar, ¿sí? Que también puedo, como lo hacía la boleta 648, observar que los niños alcanzan un nivel que es destacado, satisfactorio, suficiente, elemental, ¿sí? Estos niveles de desempeño, lo que hacían era observar el desempeño de los niños, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la autonomía. Es decir, ¿qué tan bien cumple? ¿Qué tanto hace las cosas por sí mismo o requiere ayuda? ¿Sí? Y eso era observar los niveles de desempeño desde una perspectiva más cualitativa que cuantitativa. Ahora bien, fíjense, la realidad es que cuando uno observa los niveles de desempeño, ¿sí? Uno lo que está haciendo es establecer una categoría de análisis de desempeño, ya sea cuantitativa o ya sea cualitativa. Los niveles de desempeño se definen a partir de identificar una categoría de análisis del desempeño, ¿sí? Esa categoría de análisis del desempeño implica que yo voy a observar el desempeño desde una perspectiva. Esta perspectiva puede ser, ¿sí? Desde una perspectiva de observación. Fíjense, enfrente ustedes tienen una taza. Esta taza que está frente a ustedes, si yo la observo de lado, la dibujo de lado, pero si yo la observo de frente, me sale otra taza diferente. Es decir, la perspectiva de observación del objeto de conocimiento me determina en mucho lo que estoy observando, me determina mucho el resultado, me determina mucho la definición de lo que observo, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es definir desde dónde se mira la taza, desde dónde se mira el desempeño, ¿sí? La verdad es que el desempeño, ¿sí?, se va a observar desde diferentes perspectivas. Una primera perspectiva es el cumplimiento. Yo voy a observar si el estudiante cumple o no cumple con los aprendizajes esperados. Y ahí tengo dos niveles. De 6 a 10 cumplió. De menos de 6, ¿sí?, es decir, de 5 para abajo, no cumplió, ¿sí? O puedo observar el desempeño desde la eficiencia. ¿Qué tan rápido lo hace? Atiende a 40 clientes por día, máximo. Atiende 20, medio. Y atiende 10, mínimo. Así las empresas evalúan a muchos empleados. O desde la eficacia, ¿qué tan complejo resuelve? A ver, si yo le pongo problemas difíciles, los resuelvo, entonces es estratégico. Si le pongo menos difíciles, es propositivo. Si le pongo muy simples, es básico. Si le pongo un problema y hace las cosas, pero no llega al resultado, es inicial. O puedo observar el desempeño desde la autonomía. Es decir, hace las cosas bien y solo o lo hace con ayuda. Que este era el acuerdo 648. La realidad es que yo les voy a dar un consejo. Es que si ustedes observan el desempeño desde una sola perspectiva, es muy limitante. Es muy limitante. ¿Por qué? Porque el desempeño, el sujeto, hace todo esto. Tú puedes tener un desempeño que cumple, un estudiante que cumple, que lo hace de manera máxima, que además lo hace con eficacia y que además lo hace perfecto y solo. O puedes tener a alguien que cumple a medias, que lo hace con cierta eficiencia, que lo hace con eficacia y que lo hace con autonomía. Es decir, lo mejor en la evaluación es observar un diseño mixto en el desempeño. Un diseño mixto implica observar la autonomía, qué tanto lo hace solo y bien para poder nosotros intervenir en el proceso, qué tanto cumple o no cumple con lo que le hemos pedido, que son los aprendizajes esperados, y qué tanta eficacia logra, es decir, con qué complejidad resuelve las situaciones de la vida, resuelve situaciones fáciles o difíciles. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque lo que queremos es lograr es un desarrollo de estudiantes competentes. Y si nos limitamos a observar solo el cumplimiento, no vamos a lograr que nuestros estudiantes obtengan mejores resultados. Aquí en pantalla lo que tienen son 4 niveles de desempeño. Yo retomé los nombres que había utilizado la cartilla 648. No es necesario que los utilicen. Yo puedo decir que el destacado va a ser el que tiene 10 o 9.5. Yo voy a decir que el satisfactorio es el que tiene de 9.5 a 8. Yo puedo decir que el suficiente es el que tiene de puntos de 7.9 a 6. Y puedo decir que el insuficiente es el que tiene menos de 5. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante.
es comprender la definición cualitativa, porque aunque vayamos a observar solo lo cuantitativo, lo importante es que salgamos del esquema de la palomita y el tache. Es decir, ¿por qué? Porque si yo observo si cumple o no cumple, pongo palomito o tache, el niño no va a ser competente. No va a ser competente porque no vamos a observar la complejidad en la capacidad de resolución, es decir, qué tan complejamente resuelve. Y esto va a ser muy importante a la hora de diseñar exámenes. Ahorita van a ver por qué. ¿Sí? Entonces yo tengo que observar que el destacado, el que se saca 10 o 9.5, es aquel niño que hace las cosas solo y bien, pero además crea, propone, realiza innovaciones con el contenido propuesto, domina los aprendizajes esperados, resuelve sin errores y si los tiene, los identifica por sí mismo. Voy a observar que es satisfactorio aquel que hace las cosas solo y con errores. Sí lo hace solo, pero tiene errores. Estos errores además no se da cuenta que los tiene. Yo le tengo que decir cuáles son, pero si se los digo, él los corrige. Y es alguien que cumple con lo que se le pide. No tiene un nivel de eficacia que lo lleve a crear, proponer y sugerir. El suficiente es el que hace las cosas con ayuda, tiene nociones, conceptos, una idea de lo que va a hacer. ¿Sí? Pero no puede resolver, no sabe cómo utilizar eso. Resuelve sin problemas, requiere de apoyo externo para no hacerlo, para hacerlo, ¿sí? Es decir, si le digo sus errores, no los encuentra solito. Yo se los tengo que decir y además le tengo que decir cómo los corrija. Y el insuficiente es el que no lo hace ni con ayuda. Requiero separarlo del grupo, tiene que tener ayuda especializada. Es el que tiene problemas de aprendizaje, básicamente es el de USAER, requiere un apoyo más emocional, más constante, más sistemático y incluso diferenciado del resto del grupo. ¿Ok? Si ustedes retoman este diseño para evaluar, esto les va a permitir diseñar exámenes más complejos. Fíjense bien, porque la evaluación ahorita está concentrada, el acuerdo 695 está concentrado en evaluar cada bimestre y al final del año por un diseño de exámenes. Pero los exámenes, si vamos a trabajar y desarrollar competencias y aprendizajes esperados, como procesos que las logran, no pueden estar centrados en identificar solamente si el alumno sabe o no sabe, sino si el alumno resuelve o no las situaciones que enfrenta a lo largo de la vida. Y esto implica un diseño de examen que está concentrado en evaluar por casos, por problemas, como lo hace PISA. Por eso PISA evalúa así, porque PISA evalúa competencias. Entonces, el acuerdo 695, aunque regresa a la categoría de análisis del desempeño por cumplimiento, ¿sí? Si tiene 6, el niño ya la hizo, ya pasó. Y en realidad son solo 2 niveles, acreditó 6 a 10 y no acreditó menos de 5. Y el énfasis es sumativo al observar exámenes bimestrales y finales, ¿sí? Y el peso específico es un examen que es determinante. Lo más importante es que aún y a pesar de todo esto, como el acuerdo 592 señala que lo que tenemos que desarrollar son competencias, ¿sí? Y esas competencias implican la capacidad de resolver situaciones, ¿sí? Nuestras competencias, nuestros exámenes no pueden ser iguales, ¿sí? Nuestros exámenes tienen que evaluar esa capacidad, tienen que evaluar qué tanto resuelve el estudiante con lo que sabe, ¿sí? Entonces, ahí entramos en una complejidad en la evaluación, porque aunque se simplifica porque tenemos que poner exámenes, los exámenes no pueden ser como los veníamos haciendo, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Además, el acuerdo 592 señala que nosotros tenemos que evaluar con un enfoque formativo. ¿Qué es evaluar con un enfoque formativo? Fíjense bien. Pues es mejorar el aprendizaje. No es centrarse en el proceso, ¿sí? Ese es un error. No es centrarse en el proceso. Evaluar desde un enfoque formativo implica mejorar el aprendizaje. Ese es el enfoque formativo. ¿Por qué es formativo? Porque formo a la persona para que ella sola aprenda a mejorar, ¿sí? Es construir una cultura de aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje es la meta, es proceso y resultado. Entonces yo lo que voy a hacer es enseñarle a los estudiantes que lo que logren, sea 10 o 6, es mejorable. Entonces implica visualizar que si antes teníamos un enfoque de acreditación, o antes teníamos un enfoque de visualizar el proceso porque algún día iba a lograr el resultado, lo más importante hoy es la mejora continua. El enfoque formativo se centra en mejorar. Es brindar la retroalimentación necesaria que requiere el estudiante para lograr mejorar en el proceso y en el resultado. Entonces, el enfoque formativo no va a ser concentrarse en el proceso, es identificar el resultado que se logra para retroalimentar al estudiante y que logre mejores resultados, que logre la mejora continua.
es aprender a aprender. Es identificar el acierto que tengo para repetirlo y el error para evitarlo. Es simplemente mejorar. Y va a mejorar el que tiene 10 y el que tiene 5. Es construir una cultura de aprendizaje. Yo recuerdo muy bien un ejemplo que es grandioso, de un salón que entré en primero de secundaria a observar. La maestra de orientación educativa al término del año le dice a los niños en una escuela privada: oigan niños, hagan la lista de las cosas que tienen que hacer para mejorar el año que entra. Era el término del año. Todos los niños se pusieron a hacer unas grandes cartas y listas de lo que tenían que mejorar, pero había dos que se sentaron y se cruzaron de brazos. A mí me llamó muchísimo la atención y me acerqué y les dije: oigan, ¿y ustedes por qué se cruzan de brazos? ¿Por qué no hacen nada? Y ellos me dijeron: porque no tenemos que mejorar en nada, nos sacamos 10 en todo. Imagínense qué tragedia. Estos niños de 10 tenían, perdón por la palabra, castrada la capacidad metacognitiva, porque la metacognición es la capacidad para mejorar. Y si a los niños los enseñamos, porque ya que tuvieron 10, ya no tienen que hacer nada, pobres, pobres. Entonces tenemos que aprender a mejorar todos, aprender a mejorar el que tiene 6, el que tiene 5 y el que tiene 10. ¿Sí? ¿Qué características va a tener entonces el enfoque formativo? Fíjense, la primera es valorar el aprendizaje como centro del proceso. Pero el aprendizaje es que no estamos pensando que el aprendizaje es proceso, no, el aprendizaje es resultado. El aprendizaje es un cambio en el desempeño. Y si el estudiante no cambia su desempeño, no aprendió. Y si no aprendió, tengo que preguntarme por qué no aprendió. Y tengo que preguntarme qué tengo que hacer para incidir en el aprendizaje. Tengo que detectar de manera continua el acierto para repetirlo y el error para evitarlo. Y que ellos aprendan a corregirlo. Tengo que retroalimentar todo el tiempo para mejorar. Miren, fíjense, aquí el asunto es que cuando decimos retroalimentar, ¿qué es retroalimentar? Yo observo a los maestros. Los maestros dejan una tarea. Los niños la hacen. El maestro se sienta en el escritorio. Califica, hace otra cosa, espera que los niños le entreguen su trabajo. ¿Y qué resulta de eso? Que cuando le entregan el trabajo, el maestro pone palomita tache. Ahí hay una oportunidad perdida. Porque en lugar de haberse sentado en su lugar, debió de haber circulado por las filas. Y al circular por las filas, identificar en qué momento está el error, qué están haciendo donde están teniendo errores, y en ese momento decirle al estudiante: a ver, fíjate lo que estás haciendo. Hacerle preguntas, identificar por qué piensa que está haciendo las cosas así, circulando por las filas todo el tiempo. ¿Qué va a suceder? Que el estudiante va a corregir en ese momento lo que está haciendo mal. Y que cuando llegue a que lo califique, ¿quién va a tener un mejor resultado? Antes se pensaba: es que si ya se equivocó, pues ya ni modo, tuvo 6. No, hoy lo que se piensa es la retroalimentación continua. Si yo veo el error, en ese momento le digo al estudiante: retroalimento el proceso de aprendizaje para que obtenga un buen resultado. Eso es retroalimentar para mejorar. Y lo mismo sucede cuando entrego el examen. Si yo entrego el examen calificado y le digo al estudiante: oye, a ver, tú te sacaste 6. Y el chavo nunca sabe por qué se sacó 6, de nada sirve. Nunca aprendió. Tengo que tener un momento a donde yo le regrese el examen, él vea cuál fue su error, lo corrige y aprenda. ¿Sí? Esto me lleva a que es necesario desarrollar la metacognición como capacidad básica de aprendizaje. ¿Sí? En lugar de la culpa o la omisión. No es: yo me saqué 6, o sácate 10 porque así te voy a dar un premio. No. Es, a ver, la metacognición es la capacidad que tienen todos los seres humanos para detectar el error y corregirlo. Es una capacidad muy adaptativa. Los seres humanos la tenemos desde el principio de la humanidad. Tiene una localización cerebral específica. Las personas más capaces, más competentes, son las que tienen una alta capacidad metacognitiva. Son las que son capaces de identificar el error y corregirlo. Son las personas capaces de salir airosas en el ambiente, y eso se desarrolla desde el principio, desde que están niños. Es desarrollar de ver: fíjate en el error, ¿dónde está el error? ¿Cuál es el error? Búscalo. No lo dices, no saben, les explicas, no saben, se los dices, los corriges. Y si cambia el error, enaltecemos el error, enaltecemos el encuentro de error, enaltecemos el cambio. Nosotros premiamos el no cambio, castigamos el cambio. Fíjense bien, castigamos el cambio. Entonces, claro, nadie quiere corregir nada. Lo que tenemos que hacer en el aula es premiar el cambio. Premiar al niño que empezó con 6 y terminó con 10 a lo largo del año. Solo premiamos el que se saca 10, por Dios. El que se saca 10 ya la hizo. Pero el que empezó con 6 y terminó con 10,
Ese niño desarrolló mucho más que el que se sacó 10. Entonces, tenemos que identificar los mecanismos de mejora, los procedimientos que lleven a identificar el acierto y el error mediante criterios de evaluación. Es decir, el maestro tiene que darle los criterios con los cuales evalúa. Mira, yo voy a evaluar tu ensayo con estos criterios. Es un ensayo de la Revolución Mexicana. Mis criterios son que incluya, ¿sí?, las fechas, los actores, qué sucedió, cuándo sucedió, que tomes una postura, que me digas qué aprendiste de la Revolución. Entonces el niño sabe qué tiene que hacer y sabe que si no puso las fechas hay un error y entonces puede corregirlo. Eso es el enfoque formativo. Esto implica un proceso de evaluación como el siguiente. Implica que desde la situación didáctica yo tengo que poner un conflicto cognitivo, ¿sí? Un conflicto cognitivo que es una pregunta, un reto, una consigna que lleve al estudiante a pensar cómo resuelve la situación, a adquirir el conocimiento, a construirlo, ¿sí?, y adquirirlo para luego resolver esa situación. Y en ese proceso de resolución que yo he diseñado como docente, donde hay una secuencia de aprendizaje dentro de esa situación didáctica, yo voy a recopilar la información y la evidencia que me permiten ir retroalimentando en el proceso y en el resultado. Son las dos cosas, no es excluyente. Voy a retroalimentar en el proceso y en el resultado. Voy a observar en la acción lo que los niños hacen. Voy a observar su comportamiento. Pero no es su comportamiento a la antigüita. Vino o no vino, se porta bien, levanta la mano para hablar. No, es el comportamiento de aprendizaje. El que me dice que está aprendiendo, qué hace, cómo lo hace, con quiénes. Voy a observar también, voy a identificar productos entregables. ¿Por qué les llamo entregables? Porque son productos que me tienen que entregar los estudiantes, que yo pueda recopilar para calificar, observar qué hicieron y corregirlo para retroalimentar. A lo mejor no corrijo yo, pero a lo mejor marco el error para que corrija el estudiante. ¿Sí? Entonces, esta observación en la acción que se establece en comportamientos, ¿sí? Esto que se establece en comportamientos y esto que se establece en productos, ¿sí?, son productos entregables. Digo, son instrumentos. ¿Por qué? Porque el estudiante lo hace. Son instrumentos para aprender, son instrumentos de aprendizaje para el estudiante. Y yo tengo que tener clarísimo que toda evaluación tiene que tener instrumentos. Tiene que identificar el maestro cuáles son los instrumentos de aprendizaje. Es un término vygotsquiano. Vygotsky decía, la persona para aprender utiliza instrumentos. ¿Y qué son instrumentos? Aquello que le sirve para aprender. ¿Sí? El lenguaje es un instrumento. Se adquiere el lenguaje porque con el lenguaje aprendo. ¿Sí? Entonces, ese instrumento, básicamente, ¿sí?, es lo que el estudiante hace. ¿Ok? Y yo tengo que tener herramientas como docente. Herramientas son registros anecdóticos, listas de cotejo para recopilar el comportamiento y luego identificar cómo intervengo. Pero también rúbricas holísticas y analíticas que me permitan identificar los criterios con los que yo voy a evaluar los productos. Esos productos pueden ser mapas conceptuales, resúmenes, esquemas, ejercicios, trabajos, maquetas, modelos, exámenes, ¿sí? ¿Eso a qué me lleva? ¿Sí? A que voy a diseñar un examen a donde voy a identificar diferentes niveles de desempeño. Es decir, voy a hacer un examen a donde voy a identificar si los niños resuelven complejamente o no, si resuelven cosas fáciles o resuelven cosas difíciles. Y eso me lleva a dar un reporte que es efectivamente la nueva cartilla de evaluación, que incluía una calificación numérica, pero esa calificación numérica representa niveles de desempeño que se ha logrado y que yo tengo que estar clara cuáles son, identificando la complejidad en la resolución de los niños, ¿sí? Es importante entender que en este proceso de evaluación, la unidad básica de evaluación es el aprendizaje esperado. No es la competencia y no es el estándar. La competencia me sirve para planear la situación, porque la competencia dice la situación. Lo que dice la competencia se hace en el salón. Si la competencia dice resuelve problemas de manera autónoma, eso hago. Problemas, pongo problemas. Si la competencia dice emplea el lenguaje para comunicarse, eso hago, pongo proyectos para que empleen el lenguaje. ¿Sí? Pero lo que yo voy a evaluar son los aprendizajes esperados que se concretan en comportamientos y en productos. ¿Sí? Y eso lo voy a evaluar con rúbricas y con un examen. Ahora bien, ¿cómo voy a buscar esa información? Fíjense, la información es todo lo que sucede en el aula que impacta el aprendizaje. Y lo voy a utilizar mediante un registro anecdótico. Me gusta más el registro de anecdótico que el diario de campo, porque el diario de campo se ha convertido a las educadoras en un escribir y escribir que no sirve de nada, ¿sí?
Mejor registremos aquello que sea realmente significativo para el maestro y para los estudiantes y que nos ayude a evaluar. ¿Y cómo vamos a saber si nos ayuda a evaluar? Porque está relacionado con los aprendizajes esperados, ¿sí? Ahora, vamos a registrar aquello que es importante también, como la situación emocional del niño, su salud, las condiciones de aprendizaje, aquella información que observemos que impacta a los niños también, porque eso también tenemos que trabajarlo con los padres. Ahora bien, ¿cómo voy a trabajar la evidencia? ¿Qué es la evidencia de aprendizaje? Fíjense bien, enfrente de ustedes tienen un trabajo que espero que se vea en la pantalla. Es un trabajo que es el resultado, es el producto de una resolución de un problema de una niña de primero de primaria. Es una niña que el problema consistía en decirle a la niña, ¿cuántos dedos tenemos? Tú, tu mamá y yo juntas. Fíjense bien que es un problema complejo, porque los dedos de las manos y los pies juntos son 60. Ella hace su cálculo y lo escribe, es lo que tienen ustedes enfrente. ¿Sí? Fíjense, yo estoy evaluando la capacidad de resolver. Pero al analizar la capacidad de resolver, ustedes vean cómo esa capacidad de resolver problemas matemáticos en primero de primaria incluye que sepan escribir los números, que sepan hacerlos bien. Ahí fíjense cómo pues, escribe los números mal, 10, 20, 30, no está bien escrito, ¿sí? El 50 tampoco. Entonces, ¿qué observo en esta evidencia de aprendizaje? ¿Sí? ¿Qué observo en este producto? Fíjense bien. El producto que está frente a ustedes no es la evidencia de aprendizaje. Eso hay que tenerlo claro. La evidencia de aprendizaje demuestra que se ha aprendido. Es la prueba de que hay aprendizaje. La evidencia no es un producto y no es un comportamiento. ¿Sí? La evidencia está en un comportamiento y está en un producto. Y hay que buscarla. ¿Sí? Fíjense la diferencia. Yo tuve que analizar la evidencia. Aquí la evidencia de aprendizaje es, la niña pudo resolver el problema. Tiene capacidad de resolución, pero tiene problemas de lateralidad con los números. Los voltea. Entonces lo que yo tengo que hacer para incidir en su aprendizaje es que aprenda a escribir los números correctamente. Porque de que sabe resolver, sabe resolver. Sabe contar, de hecho, pero no sabe escribir los números. Tiene problemas de lateralidad en los números. Entonces la evidencia de aprendizaje se busca ahí. Entonces, ahora bien, ¿cómo voy a buscar la evidencia de aprendizaje en esos comportamientos y en esos productos? ¿Sí? Pues mediante criterios que se observan en comportamientos y en productos. Un criterio es una premisa que describe lo que se va a considerar para evaluar. Nos lleva a tomar una decisión. ¿Sí? Un criterio básicamente nos lleva a hacer un juicio, ¿eh? Un juicio toma decisiones. ¿Sí? Fíjense, es un descriptor, un criterio es un descriptor que se hace en una oración que describe a alguien. Fíjense bien, es un criterio de evaluación de las invitaciones que pusimos arriba. Escribe su nombre dentro de un renglón determinado. No es un criterio, escribe su nombre completo. ¿Sí? Más bien aquí se escribe su nombre dentro de un renglón que se ha determinado. Y no es un criterio, escribe su nombre completo. ¿Por qué? Porque completo no dice nada. No le dice nada al niño. En cambio, que se ha determinado el renglón, es decir, yo le dije que es descriptivo. Le estoy diciendo que voy a evaluar que escriba su nombre dentro de un renglón. Es un criterio X, estoy inventando uno cualquiera. No quiere decir que así vayan a evaluar el nombre en todos los casos. Cada quien va a poner los que requiere. Pero la evidencia se evalúa identificando los criterios que yo voy a identificar en los productos. La evidencia se establece en criterios de observación en los productos y en los exámenes. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué tipo de productos puedo evaluar? Hay dos tipos de productos que me sirven para evaluar. Los productos de proceso y los productos de resultado. Son productos de proceso que me sirven para evaluar, para determinar el aprendizaje. Dibujos, mapas conceptuales, manualidades, dibujos, se está repetido otra vez, lo voy a tachar, perdón, no sé, se los puse otra vez, no, ya no pienso bien. Representaciones gráficas, ejercicios varios, exámenes de conocimiento, pero los productos de resultado son el proyecto ya terminado, el modelo ya construido, los exámenes por bloque, ese es, fíjense la diferencia, una cosa es poner un examen de conocimiento a la semana, que me da un examen parcial, me da una idea de cómo van los niños, y otra es poner exámenes por bloque que están diseñados por casos y problemas, ¿sí? Y ejercicios varios que sean el centro de la situación, como escribir el nombre, ¿sí? Yo puedo considerar, en el caso de preescolar, que no va a tener exámenes, aunque se pueden hacer exámenes, fíjense bien, en preescolar se pueden hacer exámenes, ¿sí? No quiere decir que estén prohibidos, en muchos países del mundo se aplican
exámenes, porque el examen sirve para identificar dónde están los errores y a dónde puede estar la intervención por parte del maestro. El examen nos tenemos que quitar la idea de la cabeza que es para poner un letrero 7, 8, 9, 10 o flojo. No, el examen es para identificar cómo intervengo, qué está haciendo mal el niño y qué decisiones tengo que tomar para mejorar. Ahora bien, ¿cómo se aplica todo esto? Fíjense bien, todo esto que dije, ¿cómo se aplica en el aula? Pues en un plan de evaluación, ¿sí? Un plan de evaluación que se elabora junto con mi planeación de clase, ¿sí? Se elabora junto con ella porque se establece cómo se va a evaluar desde el inicio, en el proceso y en el resultado. Ya no es como antes, a donde después de 2 meses yo dice, ¿y ahora cómo hago el examen? No es así, no es así. Siempre la planeación tiene que ir junto con el plan de evaluación. Y del plan de evaluación yo tengo que pensar, desde ahí, cómo voy a incluir el aprendizaje que se está llevando a cabo en ese momento en el examen que se va a realizar dentro de 2 meses. Si lo estoy haciendo en agosto, o por ejemplo al principio, dentro de un mes, según corresponda. ¿Cómo se hace este plan de evaluación? Fíjense, el plan de evaluación es el proceso que les describía arriba en la imagen anterior, en la imagen del proceso de evaluación. Yo tengo una evaluación inicial, al inicio de la situación, formativa en el proceso, sumativa en el resultado, e implícita, evalúo todo el tiempo, ¿sí? Continua. Yo tengo instrumentos, que es lo que hace el estudiante para aprender, y tengo herramientas, que es lo que hace el docente para que aprendan, para intervenir en ese aprendizaje. Esos instrumentos, ¿sí? En el inicio, pues va a ser el diagnóstico. En el diagnóstico, ¿qué hace el docente? Lanzar el conflicto cognitivo y a partir de ahí ver qué saben. Y mi herramienta va a ser, yo como maestro, registrar lo que ellos saben. En lo formativo voy a recopilar los comportamientos y productos de proceso que me permiten identificar la evidencia de aprendizaje y retroalimentar en el proceso. Es decir, si yo dejo un trabajo, el niño está haciendo un mapa conceptual, circulo por el salón e intervengo para que haga el mapa conceptual correctamente. Y eso lo evalúo con criterios en una lista de cotejo o en rúbricas holísticas de los productos de proceso que dejé. Esa es mi herramienta. Yo tengo una evaluación sumativa donde voy a recopilar la evidencia lograda en productos finales y exámenes. Es más, yo puedo poner como producto final un proyecto, ¿sí? Ese proyecto final puede ser un examen, porque puedo examinar todos los contenidos de 2 meses en un examen que se diseña en un proyecto, ¿sí? Y se establece con día y fecha. Y niño por niño pasa y presenta su proyecto, porque es individual. Y ahí voy a determinar los criterios con rúbricas analíticas de productos finales y exámenes, ¿sí? Con descripción de niveles. Sí, es decir, voy a hacer una rúbrica analítica para poder hacer el examen, porque déjenme decirles que los exámenes siempre tienen que tener una rúbrica analítica. Ahorita vamos a ver qué es una rúbrica analítica. En la evaluación implícita, yo tengo que tener clarísimo qué es lo que voy a lograr en cada situación para evaluarlo. Por ejemplo, en la situación didáctica de los nombres, para mí lo más importante es el nombre, no es la invitación, es que escriban el nombre. Entonces, en todo el proceso de las invitaciones, yo no me puedo perder en que el niño haga la invitación bonita o fea, sino que el niño escriba su nombre. Lo más importante es escribir el nombre. Entonces, eso que es lo más importante, yo voy a tener un registro sobre cómo lo van logrando en el proceso, ¿sí? Para poder incidir y mejorar. Les pongo un ejemplo de lo que dice en ese proyecto de las invitaciones. Fíjense bien. En el inicio, yo determino que el producto a observar va a ser qué saben hacer frente al conflicto, que es cómo se invita a una fiesta, ¿sí? Y eso, ¿cómo lo voy a evaluar? En un registro anecdótico, o si quieren usar el diario de campo, úsenlo, pero les digo, generalmente no está siendo muy útil. En el proceso, yo voy a identificar el comportamiento, la participación en el proceso de hacer invitaciones, cómo escriben su nombre, qué dicen de su nombre, qué dicen de las letras que tiene su nombre. Los papelitos, les di 4 papelitos para que escriban su nombre. Voy a ver el desarrollo de las invitaciones, a donde voy a ver el nombre del festejado y el nombre propio de cada uno. Esto lo voy a evaluar con mi herramienta, que es una lista de cotejo, que dice, identifica de arriba abajo en la invitación, toma el lápiz para escribir haciendo pinza, escribe en un espacio determinado, que ha sido determinado, decide que lo que escribió es su nombre. Dice que lo que escribió es su nombre. Luego, la rúbrica de los papelitos para evaluar el proceso, como escriben su nombre, pues escribe su nombre con un nivel observable de escritura, silábico, 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 alfabético, alfabético. Y en el resultado, vamos a ver las invitaciones con el dibujo de su nombre, de quien hace la fiesta y el suyo propio, ¿sí? Yo voy a tener una rúbrica analítica de las invitaciones, a donde yo voy a tener descriptores para observar el nivel de desempeño que los niños alcanzan. No para reportar a los papás, porque ya lo quitaron en preescolar, pero sí para hacer recomendaciones. Porque si el niño es destacado, ¿sí?
va a ser una recomendación muy diferente que en niño satisfactorio. No puedo decirles a todos lo mismo. Los niveles de desempeño me ayudan a determinar qué les digo a los padres, qué observo en el niño. ¿Lo hace solo, lo hace con ayuda? ¿En qué consistió la ayuda? ¿Cómo se puede intervenir para mejorar? Y en el continuo o en el implícito, ¿sí? Voy a observar la escritura del nombre, que es lo más importante, y cómo se hace y en qué nivel se encuentra. Este es mi plan de evaluación de esa situación didáctica, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la planeación incluye un plan de evaluación y la evaluación tiene que estar centrada desde el principio en identificar cómo se mejora el inicio, el proceso, el resultado y el continuo. Ahora bien, yo mencioné en ese plan de evaluación lista de cotejo y rúbrica. ¿Por qué? Porque las tres herramientas fundamentales para evaluar las voy a mencionar ahorita. Son lista de cotejo, porque con ella voy a observar los comportamientos que se dan en el aula. Las rúbricas, porque con ellas voy a observar los productos que se hacen. Y los exámenes, porque con ellos voy a evaluar al término del bimestre. Les voy a dar ideas concretas que les sirven para diseñar los tres. ¿Cómo se hace una lista de cotejo? Piense bien. A partir de los aprendizajes esperados, de comportamiento, porque aquí tenemos una cosa muy importante a determinar. Los aprendizajes esperados son de dos tipos. O son de comportamiento o son de producto. Es decir, el aprendizaje esperado se refleja en un comportamiento o el aprendizaje esperado se refleja en un producto. Si el aprendizaje esperado es de comportamiento, lo observo en el aula. Si es de producto, lo pido, porque es mejor tenerlo en la mano, en una evidencia que es un producto concreto. ¿Sí? Ejemplo, el aprendizaje esperado escucha a sus compañeros, que lo dice por ahí en algún grado escolar, no lo puedo observar en un producto, lo tengo que observar en clase. Entonces, eso lo observo en el salón con una lista de cotejo. ¿Ok? Entonces, la lista de cotejo se hace previamente, pero se aplica en el momento. Es decir, no la hago después. Y como no la hago después, no voy a poner una lista de cotejo que tiene más de 2 o 3 criterios. Es una falacia hacer una lista de cotejo con 9, 10 conductas que nadie observa, porque se convierte en una invención del maestro. Entonces yo tengo que observar una lista de cotejo que tenga 2 criterios muy observables, con conductas muy específicas. Y aquí sí es conductista el asunto, ¿sí? ¿Por qué es conductista el asunto? Porque lo tengo que observar en el salón. Y tengo que ver qué observo, ¿sí? Entonces ahí pongo el nombre José, María, Juan. Yo puedo de hecho observar una lista de cotejo con los niveles de desempeño, por eso puse 4, destacado, satisfactorio, suficiente y suficiente, o 10, 9, 8, 7, 6, 5, ¿sí? Y ponerlo. Aquí, por ejemplo, tengo aprendizajes de estrado. De preescolar, aplica medidas de higiene personal como lavarse la mano y los dientes que le ayuden a evitar enfermedades. Fíjense bien, si ustedes ven eso, esto no se observa en un producto. Se observa diariamente en el aula. Yo tengo que observar que los niños lo hagan. Entonces, yo tengo que observar que los niños, por ejemplo, se laven las manos antes de comer, se laven las manos después de ir al baño, tan simple, y ya no son 2 cosas observables, concretas, que reflejan no todo lo que dice el aprendizaje, pero algo que puedo evaluar durante un tiempo en el aula, hasta garantizar que se dé con mis niños que están arriba y con ciertos niveles de desempeño. Puedo poner 2 si quieren, lo hace o no lo hace. Ahí el problema es que si identifico si lo hace o no lo hace, dejo al que lo hace sin ayuda. Dejo fuera el que lo hace con ayuda, por ejemplo, que se lo recuerdo. Juan, lávate las manos. Juan, lávate las manos. Lo hace, pero lo hace con ayuda. Hay quien lo hace ni sin ayuda, no se las lava, ni aunque se lo diga. Bueno, por eso es bueno usar niveles de desempeño. Aunque no los pongamos en la boleta, los usamos para observar e intervenir. Ahora, ¿cómo se hace una rúbrica? Una rúbrica tiene 3 partes fundamentales. Constructo, criterios o pautas para evaluar y datos generales. El constructo es qué se evalúa, el aprendizaje esperado, comportamiento o producto. Los criterios o pautas a evaluar que incluyen fondo, forma, calidad y cantidad. Y los datos generales que son fechas de entrega, lugar, condiciones y presentación. Entonces, fíjense bien. Una rúbrica siempre va a tener estos elementos. El constructo es que se evalúa, tenemos que tenerlo claro. A ver, ¿voy a evaluar comportamiento o voy a evaluar aprendizaje esperado en un producto? Los criterios o pautas, sí, me llevan a que todo producto, todo comportamiento se presenta en 4 condiciones: fondo, forma, calidad y cantidad. Y los datos generales pues incluyen en la rúbrica lo que tengo que evaluar: la fecha, el lugar de entrega, las condiciones, la presentación. ¿Sí? Los criterios, fíjense bien, ¿a qué me refiero con fondo, forma, calidad y cantidad? Fondo es hasta dónde llega el constructo. Es muy diferente decir, me vas a hacer un ensayo de la Revolución Mexicana que describa cómo fue, quiénes participaron y las fechas, a que yo diga, me vas a hacer un ensayo de la Revolución Mexicana que describa las consecuencias y los impactos actualmente, ¿verdad? Eso es el fondo, hasta dónde llega.
Forma es cómo se presenta. Me lo vas a entregar en 2 hojas, letra Arial 12, arreglo enseguida. Calidad es con qué dimensiones afectivas, cognitivas, motrices, sociales y culturales. Es decir, vamos a observar no solamente el fondo, porque normalmente las rúbricas solo observan el fondo y dejan fuera los valores, por ejemplo. Entonces, la calidad incluye observar básicamente lo cognitivo, lo afectivo, lo valoral. Todas las dimensiones del humano deben de estar incluidas ahí. Básicamente ahí me refiero a lo valoral o lo afectivo. Y la cantidad es en qué nivel se va a encontrar, es decir, cómo el niño sabe si se saca 10, cómo sabe si se saca 9, 8, 7, 6 o 5. ¿Sí? ¿Cómo vamos a elaborar una rúbrica? Fíjense, con 4 pasos. El primero es elegir el constructo. ¿Qué voy a evaluar? Normalmente está en el aprendizaje esperado. El aprendizaje esperado me determina si es comportamiento, si es producto. Luego voy a determinar los criterios, ¿sí? ¿Con qué criterios voy a evaluar el constructo? Si es comportamiento o es producto. Luego voy a determinar si es una rúbrica analítica o holística. Y luego voy a definir los datos generales importantes, lugar de entrega, fecha, presentación, etc. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Definir el constructo es fácil porque se elige del aprendizaje esperado y ustedes a partir del aprendizaje esperado y de los contenidos que están al lado de los aprendizajes esperados determinan qué tipo de producto, qué tipo de comportamiento se va a evaluar. Pero lo más importante son los criterios. Lo que más trabajo le cuesta a los docentes es armar los criterios. ¿Sí? ¿Cómo se hacen los criterios? Los criterios se hacen a partir de que determinemos la forma, el fondo, la calidad y la cantidad. Les pongo un ejemplo aquí. La forma es lo más fácil porque es la presentación. Por ejemplo, escribe su nombre en un espacio que sea determinado con grafías o con letras. El fondo es escribe su nombre con un nivel de conceptualización que es observable, no solo raya en la hoja. Ahí le faltó la H. Curiosito esto. Que le faltó la H y le voy a poner acá, ¿ok? La calidad, ¿sí? Escribe su nombre con motivación, muestra gusto, muestra lo que piensa, que es un hombre con gusto y satisfacción, sonríe y lo presume. Sí, perdona, hay unos errores que están mal. Y cantidad, cuántos papelitos escribe con su nombre escrito. Luego, les pongo aquí un ejemplo de una rúbrica de producto que está hecha por niveles de desempeño. Imagínense que yo califico la rúbrica por niveles de desempeño del caso preescolar, ¿sí? Escribe su nombre con diversos propósitos, es el aprendizaje esperado, ¿sí? Ese aprendizaje esperado yo lo voy a observar en destacado, satisfactorio, suficiente e insuficiente. ¿Quién va a ser destacado? De acuerdo a la definición que hice, donde el destacado es el que crea, propone, inventa, cumple con lo que se le pide y domina el aprendizaje esperado, escribe su nombre y el de su compañero dentro del espacio que se ha definido en la invitación, que se observa un nivel observable de conceptualización de la autoescritura silábico alfabético y cuenta con un dibujo que expresa algo relacionado con la fiesta. El satisfactorio es el que cuenta con errores en diseño de la invitación, escribe su nombre y el de su compañero fuera del espacio que se ha determinado, su nivel de escritura puede ser todavía silábico y cuenta con un dibujo que se comprende. El suficiente se escribe su nombre y el de su compañero sin identificar dónde lo escribe, el nivel de conceptualización sigue siendo presilábico, y el insuficiente, la invitación no cuenta con partes, no se identifica qué es, son rayones que se escriben sin separación del dibujo y no siguió las instrucciones. ¿Sí? Con esto, ¿por qué es importante determinarlo aún en preescolar, aunque no se usen esos niveles? Ya, porque yo puedo identificar qué sigue. ¿Qué le digo a la mamá del destacado? ¿Qué le digo a la mamá del satisfactorio? ¿Qué le digo a la mamá del suficiente y del insuficiente? Está escrito en los criterios. Si el insuficiente no identifica las partes de la invitación, le tengo que decir, ayúdale a identificar arriba abajo, ayúdale a identificar que las invitaciones tienen nombre, llévelo a fiestas con invitación. ¿Sí? Bueno. Ahora bien, ¿cómo se hacen los exámenes? Fíjense, los exámenes, si dijimos que van a ser diferentes. En el acuerdo 648, perdón, en el acuerdo 648, aquí está mal, me equivoqué, ¿sí? Perdón, pero con esta cosa que ya me cansé, por ejemplo, está mal lo que dije. Es en el acuerdo 695 que les voy a poner aquí, ¿sí? La evidencia final de aprendizaje está en un examen. Y ahí vamos a observar el resultado que se va a demostrar en un examen. Por eso les dieron tanta importancia, porque acuérdense que en esta administración quieren lograr resultados. Y los exámenes son evidencias a donde se muestran fácilmente. Entonces, estos exámenes tienen que incluir los planes y programas del acuerdo 592 y como buscan desarrollar competencias, ¿sí?
nosotros tenemos que identificar que no vamos a poder identificar ese desempeño en un examen tradicional. Entonces, lo más importante es que tenemos que tener clarísimo que los exámenes tienen que ser distintos. Yo aquí en pantalla les puse 3 tipos de exámenes. 3 tipos de exámenes que son sustanciales y fundamentales. El examen tradicional, que todos conocemos como opción múltiple simple, ¿sí? Es el de opción múltiple simple y es el que todos sabemos hacer, ¿sí? El examen de respuesta construido por el sujeto y el examen de opción múltiple compleja. Hay 3 tipos de examen y un maestro, actualmente, tiene que saber utilizar estos 3 tipos de exámenes, ¿ok? Fíjense bien. Estos 3 tipos de exámenes son el tradicional, que es de opción múltiple simple. Tenemos que estar claros que solo evalúa el conocimiento, evalúa qué tanto sabe el estudiante, no qué tanto resuelve con él, ¿ok? Son reactivos con respuesta correcta única, es decir, yo pongo una pregunta, el estudiante tiene 4 respuestas y solamente una de las 4 es la correcta. Está diseñado por niveles de desempeño de Bloom, ¿sí? Es decir, por niveles de dominio. Conoce, comprende, aplica, analiza, sintetiza y evalúa. Aquí lo más importante entender es que el nivel de dominio se encuentra en la pregunta o en la respuesta. Les pongo un ejemplo. Bloom utilizó estos niveles desde 1960. Es considerado como conductista, aunque ya ahora sabemos que no lo era tanto porque sus niveles son bastante cognitivos, ¿sí? Pero Bloom decía que estos niveles se evaluaban por los verbos, es decir, por el verbo que se usaba. Si el alumno identificaba algo, era del verbo del nivel 2 de comprender, pero si el alumno analizaba algo era de nivel 4, y si el alumno sintetizaba algo era de nivel 6, ¿ok? Cada uno de estos niveles conoce, comprende, aplica, sintetiza, y evalúa. Aplica, analiza, sintetiza y evalúa. Tiene verbos, entonces fíjense, conocer es nombrar. Cuando tú le dices al niño, nombra la capital del país, pues es el nivel 1, la conoce. Cuando tú le dices al niño, ¿por qué la capital del país se llama Distrito Federal? ¿Sí? Pues es de comprensión. Cuando tú le dices al niño, a ver, busca en este mapa dónde está la capital del país, está aplicando. Cuando tú le dices, a ver, ¿por qué el Distrito Federal es capital del país y no Sonora? Ahí está analizando. Cuando tú le dices, sintetiza, ¿sí? Por ejemplo, dime la definición de una capital y por qué en el caso mexicano se llama Distrito Federal, está sintetizando la información, ¿sí? Y cuando tú le dices, evalúa, dime qué opinas de que el Distrito Federal sea la capital y no sea Guadalajara, ¿ok? Entonces, los niveles de desempeño van a estar relacionados a verbos. Bloom tenía una lista de verbos. Esos verbos, cada verbo, cada nivel tenía una lista de verbos. Conoce, tenía nombre, nombre, define, ¿sí? Y así cada uno de los niveles tenía verbos. Busquen en internet, hay listas de Bloom, ¿ok? Bueno, los exámenes por respuesta construida por el sujeto son exámenes con una pregunta abierta, ¿sí? Es decir, se hace una pregunta abierta y el sujeto contesta. Son los exámenes más fáciles de hacer, pero los más difíciles de calificar. Porque para calificar tienes que tener una súper rúbrica analítica bien construida, que va a estar diseñada sobre el imaginario que pueden contestar los niños, me lo imagino y entonces hago la rúbrica. Entonces, los maestros piensan que son muy fáciles. Ay, pues les hago 5 preguntas y le contestan, sí, pero te quiero ver para evaluar. ¿Por qué? Si para calificar tú no usas una rúbrica, vas a hacer la evaluación más subjetiva que hay. A un niño que tiene la misma respuesta que otra, le vas a poner 6, que a otro que le pusiste 10, y vas a tener unos problemones gigantes. Entonces, los exámenes de respuesta construida por el sujeto es una pregunta abierta que pide una elaboración personal, por eso es respuesta construida por el sujeto la construye. El nivel de desempeño se va a definir previamente en una rúbrica analítica y incluye, por ejemplo, también la elaboración de productos. Yo puedo decirle al estudiante que me haga un ensayo en el aula, que me haga un cuento, que me haga una novela corta, que me haga una noticia, que invente un problema o que evalúe por un producto. Yo puedo examinar así, y ese examen de respuesta construido por el sujeto. Se cumplen todas las especificaciones actuales de la Secretaría, se pone un día para esa evaluación, el estudiante llega y presenta el producto o hace el producto en el aula y me lo da en ese momento, me da su ensayo, me da su carta, me da lo que sea. Ahora bien, el examen de opción múltiple compleja es un examen que está diseñado por casos y problemas. A donde el nivel de desempeño se encuentra en la respuesta, no está en la pregunta, está en la respuesta, fíjense bien, eso es bien importante entenderlo. Se diseñan previamente por el evaluador, cada respuesta tiene un nivel distinto. Todas las respuestas son correctas, pero una es más correcta que las otras.
y dependen de una categoría de análisis única o mixta. Entonces, fíjense, cada examen va a tener un diseño propio. El tradicional tiene un diseño diferente al de respuesta construido por el sujeto y al de respuesta de opción múltiple compleja. El tradicional diseña las preguntas por el nivel, ¿sí? Se elige un tipo de reactivo, pueden ser preguntas abiertas con respuestas a donde se elige una, puede ser relación de columnas, frases incompletas, falso verdadero. Para poder diseñar este examen se cumplen reglas específicas que emanan de la lógica y de la experiencia. Si no se hacen así, no están bien hechos. Normalmente los maestros que diseñan los exámenes sin cumplir las reglas los diseñan mal. Busquen las reglas, yo tengo un libro sobre esto, ¿sí? Porque si no, les digo, no son lógicos y tienen muchísimos errores. Luego, los exámenes de respuesta construida por el sujeto implican el diseño de la instrucción. Lo más importante es la instrucción. ¿Qué tan clara está la instrucción? Nos dice lo que va a hacer el estudiante. ¿Es una orden o consigna? ¿Una pregunta abierta? Sí, o sea, incluye las tres cosas, la orden de consigna, la pregunta abierta y las pautas que se van a observar para evaluar. Es un poco la rúbrica, pero no totalmente. Básicamente se establecen los criterios de fondo, digo de forma, no de fondo, o de fondo muy someramente, ¿sí? Y de forma sobre todo, ¿de acuerdo? Y se diseña la rúbrica analítica sobre el imaginario de lo que pueden responder los estudiantes, y ahí tenemos que ver nuestra experiencia sobre lo que podrían decir. El examen de opción múltiple compleja se diseña por niveles. Los niveles, estos no son los de Bloom, son los niveles que hemos diseñado previamente, que pueden ser estos que yo les presenté como propuesta, destacado, satisfactorio, insuficiente, suficiente, insuficiente. A partir de eso, se hace la respuesta, se diseña el caso problema, y el caso problema se incluye varias preguntas. Esas preguntas tienen los niveles en las respuestas, que pueden ser 4 o 5. Y se cumplen las reglas específicas del diseño de exámenes tradicional. Es decir, se siguen usando las mismas reglas para el diseño de los reactivos. Y se diseña una rúbrica analítica. ¿Ok? Bueno, ahora bien, fíjense, ¿cómo van a ser los exámenes para evaluar competencias? Fíjense, si yo tomo el aprendizaje esperado desde cuarto de primaria, compara los alimentos que consumen con los de cada grupo del plato del bien comer y su aporte nutrimental para mejorar la alimentación, y el contenido de ese aprendizaje esperado es... Déjenme tomar aire porque ya me fatigué, porque así estoy. Aire ya, un minuto. Plato del bien comer, los grupos de alimentos y su aporte nutrimental. Los contenidos son esos: toma de decisiones conscientes encaminadas a mejorar la alimentación personal, dieta equilibrada e inocua, consumo moderado de alimentos con una proporción adecuada de nutrimentos. ¿Sí? Estas dos cosas yo las tomé del plan de estudios. Yo pienso, a ver, ¿en qué caso de la vida se aplica eso? Y entonces lo diseño y lo pongo en un examen. Eso implica que no voy a hacer la típica pregunta, ¿qué incluye el plato del bien comer? Porque eso es de conocimiento. Y eso lo evaluaría con Bloom. Conoce el plato, me define los 5 grupos de alimentos. ¿Ya? Nivel de conocimiento. O nivel de síntesis. ¿Sí? El plato del bien comer incluye todo lo que debemos comer. ¿Ya? Ese es Bloom. ¿Sí? Pero si yo diseño un examen para evaluar competencias y aprendizajes esperados, es por casos y problemas. Pongo algo de la vida real que incluya ese conocimiento y sobre el cual el estudiante tenga que resolver algo y hacer algo. Entonces yo pienso, a ver, para el plato del bien comer y los contenidos del plato del bien comer, toma decisiones conscientes y dieta equilibrada, pues pongo un caso. Les pongo esta fotografía de este niño gordito y les pregunto con la fotografía. Les doy la instrucción, responde la pregunta, observa la fotografía y responde la pregunta, ¿sí? ¿Cómo debe cuidar su alimentación y su estado de salud de este niño? ¿Qué debe de hacer? Y pongo 4 respuestas. Las 4 son correctas, fíjense bien, pero una es la más correcta, ¿sí? Las otras sí están correctas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el que conteste las otras sí tiene puntos. Esa es la diferencia, ¿sí? Por eso, fíjense, esto que les estoy diciendo explica por qué los exámenes no son como los exámenes del aula, donde son 30 preguntas, 30 reactivos y evalúo sobre 30 respuestas correctas. No son así. Aquí, el niño que contesta la respuesta que tiene nivel 4, que es el destacado, va a tener 4 puntos. El que tiene el nivel satisfactorio va a tener 3 puntos. El que tiene el nivel suficiente va a tener 2 y el que tiene el nivel suficiente va a tener 1. ¿Sí? Yo les aconsejo que los hagan los exámenes así porque PISA existe. ¿Sí? Y porque el plan de estudios del Acuerdo 592 está diseñado para que los estudiantes desarrollen competencias y aprendizajes esperados, no para evaluar conocimientos. Si diseñamos exámenes para evaluar conocimientos solamente,
Los niños no la van a hacer a lo largo de su vida y no vamos a lograr las metas propuestas en el plan de estudios. Entonces, frente a esta pregunta, las respuestas pueden ser comer frutas y verduras, comer todos los alimentos, comer una dieta de acuerdo al plato del buen comer, comer poco, pero de todo lo que se debe comer. Aquí al lado yo les puse los niveles. Nivel 2 es el A, nivel 1 es la B, nivel 4 es la C y nivel 3 es la D. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta más correcta es la de nivel 4, ¿sí? Y la menos correcta es la de nivel, es la B, es la de nivel 1, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que mi rúbrica de examen implica que yo tengo que poner, a ver, en la pregunta 1, donde viene la foto del niño gordito, el caso del niño gordito para determinar su dieta de acuerdo al plato de comer. La pregunta 4, de nivel 4, tiene 4 preguntas y la respuesta correcta es la C. C es igual a 4 puntos. D es igual a 3 puntos, B es igual a 1 punto y A es igual a 2 puntos. Esa es mi rúbrica de examen. El examen contestado con los niveles de desempeño que voy a observar. Bueno, ahora bien, aquí ya llegué, bueno, a las conclusiones, ¿no? Lo más importante es entender, fíjense bien, que evaluar por competencias implica identificar los 3 elementos del proceso. Inicio, proceso y resultado. Y que en eso yo tengo que identificar en el proceso todo lo implícito. Voy además a explicar el resultado que se obtiene al identificar lo que sucede en el proceso. Es decir, no estoy haciendo un asunto excluyente de solo el proceso, solo el resultado. No. Las competencias son complejas por naturaleza. Y yo tengo que aprender a observar absolutamente todo. Proceso y resultado, comportamientos y productos, ¿sí? Condiciones de aprendizaje, ¿para qué? Para intervenir y mejorar el resultado que se tiene. Entonces, el énfasis de la evaluación actual es la mejora continua. No es en ningún momento acreditar, calificar, ya pasó, ya la hizo, se sacó 6, no importa si llegó a tercero de prepa sin saber leer, porque sabía todo lo demás, se pudo sacar 6, pasó, la hizo. No, no es así. Es mejorar. El énfasis es retroalimentar para mejorar, es identificar las áreas de oportunidad, es identificar el acierto para repetirlo y el error para evitarlo. Es la mejora continua, y la mejora continua además es relacional. Si el estudiante mejora, yo también. Si el estudiante no mejora, es que yo no mejoré. Yo tengo que identificar en el proceso los errores de los estudiantes para saber yo qué hago, yo qué hice mal que no pudieron aprender. No es un asunto de calificar al estudiante y punto, es relacional. ¿Qué hizo mal él? Implica que algo hice mal yo o que no me estoy dando cuenta que lo está haciendo mal. Entonces yo tengo que mejorar también lo que estoy haciendo para que ellos mejoren, ¿sí? Entonces aquí es necesario identificar las áreas de intervención también del docente para que él también mejore. ¿Ok? Hasta ahí llegué. Estoy abierta a las preguntas, ¿sí?